Recién estábamos chequeando con algunas fuentes en la Cámara de Diputados y va como en una sintonía paralela. Por un lado, los medios de comunicación, claramente asusados por la agenda imperante desde la Casa Rosada, sobre todo después del resultado electoral, tienen en los portales como título principal esto que se va a venir, que es la reforma laboral y la reforma previsional. Por otro lado, la diputada por Santa Fe, Romina Díez, que por otra parte es la mentora de este chico Agustín Pellegrini, que fue electo diputado y ganador de las elecciones el último domingo, es la que ingresó el proyecto de reforma. Pero cuidado, nos dicen desde la Cámara, el único proyecto que hay por ahora ingresado es este de Romina Díez el año pasado. O sea, no hay ningún proyecto nuevo. De todas maneras, los operadores de la Casa Rosada ya empiezan a generar las condiciones para que, aún no bajada la espuma del resultado electoral, empecemos a debatir algo que siempre ha sido muy caro para los trabajadores en la Argentina y que es el derecho laboral. Porque cuando nosotros hablamos de la latinoamericanización de nuestro país, no lo hacemos despectivamente sobre los otros hermanos latinoamericanos, sino que en verdad lo que decimos es que cuando buscan latinoamericanizar la Argentina, buscan un país con una legislación favorable a los sectores más poderosos, a los más concentrados de la economía, y en perjuicio de los más necesitados, de los más desprotegidos. Con los defectos que ustedes puedan encontrarle, con los enojos que puedan tener con los sectores sindicales que representan no necesariamente como ustedes quisieran a los trabajadores, el derecho laboral en la Argentina es un privilegio que viene desde la mitad de la década del 40 del siglo pasado y que aun cuando ha sufrido algunas modificaciones y aun cuando ha tenido algunas afrentas, como por ejemplo en los tiempos neoliberales de Carlos Saúl Menem, el derecho laboral en la Argentina sigue siendo custodio de los derechos más elementales de los trabajadores. Y parece de perogrullo, pero todo el tiempo hay que volver a decirlo. Cuando se habla de la protección de los derechos de los trabajadores, se habla de un sector que no está en condiciones de igualdad para poder discutir cómo se reparte la torta. Y que como consecuencia de que no está en las mismas condiciones que la patronal, que está en una situación de debilidad, el derecho laboral, los convenios colectivos de trabajo, la paritaria, es lo que lo protege al trabajador sobre esa posición dominante de su empleador. Y vuelvo a insistir, parece de perogrullo, pero todo el tiempo hay que volver a decirlo. Mal que te traten los sindicatos son los garantes de que todo esto suceda. Y hay una suerte de gen inconsciente en el colectivo argentino, en el colectivo del trabajador en la Argentina, que sabe que esos derechos le corresponden. Quizás en este contexto, hoy estábamos escuchando al Gato Silvestre, daban un dato relevante, el 40% de la población argentina en 2027 que va a estar empadronada ya viene de eso que han llamado los millennials. Quizás esa generación millennials no tenga demasiado vínculo, ya no solo con la legislación del trabajo, sino con el universo del trabajo tal y cual como lo conocimos. Y este puede ser un campo ganado del que se va a valer el gobierno para pergeñar la reforma laboral y la reforma previsional. ¿Qué es lo que tiene ese proyecto de Romina Díez que, insistimos, es del año pasado, no hay nada nuevo que haya ingresado, pero todo parece indicar que el gobierno va a aprovechar el viento a favor, ya ha convocado a los gobernadores el jueves? ¿Qué es lo que se va a empezar a discutir? La relación entre el empleador y el empleado es una relación de poder, en la que el empleado casi siempre tiene la parte menor de la sartén, ¿no? Todos sabemos quién tiene el mango.
Y hay un planteo que es la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que facultaría al empleador para introducir cambios relativos a la forma y a las modalidades de la prestación del trabajo. Textualmente, el proyecto de Romina 10 dice que cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa. Hasta aquí uno puede decir fenómeno. Primero le das al empleador la posibilidad de introducir los cambios sobre la forma y la modalidad de la prestación del trabajo. O sea, laburás como el tipo quiere. Y si no, te considerás despedido. Pero ¿qué dice después el proyecto cuando habla de los despidos? Bueno, pretenden hacer una suerte de fondo que vos te vas pagando con tu propio salario, casi como tienen los albaniles enrolados en la boca, pero claro, ese trabajo es temporal, para que a la hora del despido no solo que el empleador no tenga ningún costo, sino que vos seas quien pague tu propia indemnización. Otro tema crucial, el mundo hoy está discutiendo si reduce la jornada laboral. De hecho, algunos países ya han implementado como prueba un poco el trabajo de home office, otro poco la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, el proyecto de la diputada libertaria Romina 10 considera la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas. Y dice que las convenciones colectivas podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. Dice eso, pero más abajo, cuando habla de las vacaciones, en el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, dicen que es el empleador el que determinará las fechas de iniciación de las vacaciones del trabajador, al que deberá notificarle por escrito y con una anticipación de 21 días. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando leemos, nosotros solo damos algunos botones de muestra. Cuando vemos cómo va a funcionar todo esto y sobre todo, cómo podemos generar las condiciones para que esta generación, que es cierto, de pronto no ha sido beneficiaria del universo del trabajo tal y cual nosotros lo conocimos, pueda tomar conciencia de lo que hay en ciernes detrás de todo esto. Los empresarios hablan también de la obstaculización para el pago de indemnizaciones y juicios laborales. Lo que es el derecho de un trabajador que está 15, 20 años en una empresa y que por algún motivo es despedido, lo que era de perogrullo, que había una indemnización, está también en tela de juicio en la nueva ley. Y también hablan de criterios más estrictos, esa es la palabra que emplean, para los trabajadores que sufran alguna enfermedad o accidente laboral. ¿Qué quiero decir esto? Te enfermas, te jodés, tenés un accidente laboral y te jodés. Bajo el subterfugio de revisar en función de una pretendida modernidad, se quieren llevar puestos los últimos derechos que los trabajadores podían tener para defenderse ante tanto arrebato. Y quizás cuando dicen que no quieren volver atrás, no te están diciendo que no quieren volver a los tiempos de la pandemia o a los tiempos de la inflación o a los tiempos de la foto de Alberto Fernández con su esposa en la Quinta de Olivos, sino que te están diciendo que no quieren volver atrás con los derechos que el pueblo argentino y que los trabajadores argentinos con enormes luchas, más allá de que siempre quede la excepción como regla cuando ellos cuentan la historia, con enormes luchas, con muertos, con desaparecidos, con torturados, con exiliados, ha sabido conseguir. El gobernador Maximiliano Puyaro, que hace algunos días intentó diferenciarse del gobierno de Milei y no pudo, la gente terminó votando el original y no la copia porque todos somos de elegir originales antes que copias, ya salió a alinearse con la Casa Rosada y dijo que en la medida de que la reforma incluya
algunas exenciones impositivas para los que producen, él está dispuesto a acompañarla. El próximo jueves, es decir, mañana, va a haber una reunión ya en la que la Casa Rosada empezará con los gobernadores a negociar y a delinear esto que quizás sea lo que Estados Unidos tenía como exigencia mayor: que los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas vuelvan a mirar atrás y que cuando miren atrás vean a aquel robustiano Pastrón Costas que decía que nunca le iba a perdonar al peronismo que los trabajadores pudieran mirarlo a los ojos, que la empleada se atreviera a sostenerle la mirada de igual a igual, o aquel milico Rial que le dijo a los dirigentes sindicales que la revolución de 1955 se había hecho para que los hijos de los barrenderos se mueran barrenderos. Más o menos parecido es lo que quieren hacer con la reforma laboral.